Hay veces que yo pienso, ¿qué hice yo para merecer esto? Perdón, perdón. No era lo que quería decir, no era lo que quería decir. Lo que quería decir no era, ¿qué hice yo para merecer esto? Lo que quería decir es, ¿cómo es que pude tener el privilegio de nacer en una época con gente tan inteligente? Eso era lo que estaba pensando, sí. Sí, definitivamente era eso, la reconcha de la lora. Carajo. Pero bueno, quiero recordarles una cosa más. Vamos a ver si ellos entienden que la inmensa mayoría de los negros son conservadores. Perfecto. Hablando de negros, ahora vamos a ver a este mental quejarse de que en Netflix Cleopatra no es blanca. Lince TV, política y noticias. Si habéis visto la película 300, a lo mejor recordáis cuando Jerjes II le dijo a Leónidas que iba a borrar su nombre de todas las partes en las que estuviese escrito. Él quería... Sí, de hecho es mi parte favorita de 300. Cersei le dice a Leónidas, borraré tu nombre de todos los libros de historia. Nadie te recordará a ti ni a Esparta. Y el tipo dijo, no me importa que me borres a mí y a mi civilización de los libros de historia, porque no sé leer. Carajo, esa frase te hace sentir macho, mierda. Ya tengo una erección y todo. pues pasar a la historia borrando a sus rivales. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, recientemente... Porque sos un idiota, por eso. De Cleopatra para la serie de Netflix y hay polémica servida porque han elegido una actriz afroamericana. Y esto es porque desde un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo hacen porque sus cabezas son tan diminutas que como saben que los subsaharianos son originarios de África, dan por sentado que todo lo que había en África eran subsaharianos. Momento, ¿qué acabo de decir? Y que los egipcios eran africanos. ¿Por qué ocurre esto? ¡Los egipcios eran africanos! ¡Eran africanos! ¡Deficiente mental! ¡Egipto está en África! De Netflix y hay polémica servida porque han elegido una actriz afroamericana. Y esto es porque desde un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. ¡Cleopatra era africana! ¡Y los egipcios eran africanos! ¡Egipto está en África! ¡Egipto está en África! ¡Pero qué deficiente mental que sos! ¿Saben, gente? Les voy a decir algo. Estos progres quieren hacernos creer que Egipto está en África. Pero yo no tengo la más puta idea dónde está Egipto o qué es África siquiera. Así que no los voy a creer. Jamás. Dios, es un genio, es un genio. Venga, venga. Egipto. Egipto. A ver, Egipto, mapa. Estoy seguro que queda en algún lugar de Europa. A ver. ¿Cómo que no? ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué todos los mapas muestran Egipto en el noreste de África? ¿Eh? ¿Por qué todos los mapas muestran Egipto en el noreste de África? ¡Ah! ¡Maldita geografía progre! ¿Qué? ¿Quieren clip? ¿Quieren clip de este deficiente mental? Ok, venga, venga. Vamos a hacer clip del hombre con con cerebro galáctico, a ver. Una actriz afroamericana. Paren, a ver. De Netflix y hay polémica servida porque han elegido una actriz afroamericana. Y esto es porque desde un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender... ¿De dónde lo pongo? Esta parte están intentando... Acá. Esta parte... Bien. Acá va, acá va. Paren que selecciono y grabo esto. Digo, ¿saben qué? Ni siquiera pensaba resubir esto ya con lo que este deficiente mental cree que Inocente Duque es el dueño del lenguaje inclusivo. Ya tenía suficiente, pero... Ay, carajo, no sé. No sé, a lo mejor... Este es el genio, ¿eh? Este tipo es el genio. Cuando hablo de el genio... Cuando hablo del genio es él, ¿eh? Cambiaron de lugar a Egipto. Sí, sí, sí. Cam- Perdón, perdón, ya sé que la geografía y toda ciencia básicamente es algo muy progre. Ya sé, no tengo que creer en estas cosas. Pero bueno, bueno, paren, paren, paren. Voy a grabar a este genio. Hay que grabarle, carajo. Están intentando... Ok, no, paren. Paren que quedó mal, quedó mal.
hacer de Cleopatra para la serie de Netflix y hay polémica servida porque han elegido una actriz afroamericana. Y esto es porque Ok, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, grabación. de un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué quieren hacernos creer que son africanos? A ver. Servida porque han elegido una actriz afroamericana. Y esto es porque A ver. A ver qué tal quedó. Creo que quedó bien el clip. de un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. ¿Por qué ocurre esto? Porque eran africanos. Por eso. Ay. No, este es un genio cerebro galáctico, ¿eh? Este tiene un cerebro galáctico. Nos intentan hacer creer que Cleopatra era egipcia. Y que por lo tanto era africana. Porque nos quieren hacer creer que los egipcios eran africanos y que el antiguo Egipto estaba en África. ¡Ay! Este tipo se cree que es un genio. Dios, Dios, Dios. El fachotuber más inteligente, be like. Bueno, lo hacen porque sus cabezas son tan diminutas que como saben que los subsaharianos son originarios de África, dan por sentado que todo lo que había en África eran subsaharianos. Nada más de la realidad, vamos a desmentir el bulo de que Cleopatra era de origen africano y después vamos a explicar por qué están haciendo esto. Pero quedaos con la frase que os dije de Jerjes II a Leónidas y sobre todo quedaos con el término revisionismo histórico. Bueno, ¿De qué país es este pelotudo? Es español. Eres español. cuando empezaron con los cambios, por ejemplo, el que vimos con Troya, nos decían que era una cuestión de la ficción. La persona que veis aquí es Aquiles, ¿vale? Este sería Aquiles de Troya, la caída de la ciudad. Y esto lo hizo HBO, no Netflix, porque el personaje de Aquiles en Troya, la caída de una ciudad, ha sorprendido a todos. Hace poco la serie de la BBC llegó al catálogo de Netflix, pero desde entonces son muchos los que se han animado a opinar sobre el actor que da vida al héroe griego. Aquiles no era real. ¿Ok? Ahora, si me querés decir que cuando inventaron el mito de Aquiles, probablemente no estaban pensando en un negro, venga, ok, te lo compro. Pero literalmente no era una persona real. Cleopatra sí fue real, y sí fue africana la mina. Sí fue africana, o sea, es absurdo. Esto lo voy a subir, Esto lo voy a subir ahora a Twitter para reírme un poquito. El fachotuber que más sabe de geografía, boludo. Esperen un poquito. Tengo que subir. Los progres nos quieren hacer creer. Que Egipto está en África. Hermoso, hermoso. Hermoso. Y sí, todo esto entra dentro de la reacción, ¿ok? A ver. Acá estamos. ¿Por qué ocurre esto? De un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. ¿Por qué ocurre esto? Ahí está. De un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Los progres nos quieren hacer creer que Egipto está en África. Gente, ya está mi tweet. Si pueden, denle me gusta y retweet. Eso me ayuda. Ay,
Ay, Dios. Bueno, pero sigamos con este hombre de cerebro galáctico, ¿ok? ¿Vieron el meme del tipo que su cerebro es tan grande que le crece y él se sienta sobre su propio cerebro y se va levitando? Es, es el... Paren, a ver si encuentro el meme. A ver si lo encuentro. Ok, paren, lo encontré. El tipo que está sentado sobre su propio cerebro, lo intelectual que... Ahí está. Es este chabón. Es él. Es él. Nos quieren hacer creer que Cleopatra era africana y que los antiguos egipcios eran africanos. Nos quieren hacer creer que Egipto está en África. Este es él. Es él. Carajo. Es este tipo. Es ese tipo. Es un genio, ¿eh? Es un genio, sigamos. Aquí nos dijeron que no pasaba nada porque era ficción, que como era mitología, que no pasa nada, a pesar de que en las crónicas aparecía que era rubio porque vinculaban el cabello de color oro a lo divino, el dorado a lo divino. Pero como era ficción, aquí no se podía decir nada. Después vino otros casos como el de Ana. Ok, eso sí que no te lo creo, chabón, ¿eh? Un Aquiles rubio. Los griegos relacionaban el ser rubio como lo relacionaban con los germanos. Te consideraban un bárbaro por ser rubio. De hecho, hubiera sido muy probable que se burlaran de vos si te veían que eras rubio. Así que eso sigue siendo falso, ¿eh? Ok, título del video. Los progres nos quieren hacer creer que Egipto está en África. Bolena, que también la cambiaron de color. Y te decían, bueno, es que tampoco era muy exacto, era más bien una serie. Ya, pero es que ahora es un documental. Y el problema es ese, que es un documental. Y la historia tiene que ser como una ciencia. Es decir, tiene que ser... Es verdad, no puede ser que nos digan que es un hecho científico que Egipto está en África. Tiene que someterse a la evidencia científica y al método científico. La ciencia tiene que ser lo que es. Y ahora vamos a ver si los egipcios eran blancos o eran subsaharianos. El descubrimiento de ADN revela la historia genética de los antiguos egipcios. Continúa así la nota. Los antiguos egipcios y sus contrapartes modernas tienen menos en común de lo que piensas. Esto es, al menos genéticamente, un equipo de científicos ha encontrado, pues a través de investigaciones de la Universidad de... Literalmente, esto ya lo vimos en el video de Astro, así que no lo voy a volver a poner. Si quieren verlo, vean el video que hice sobre Astro. Todas las pinturas que tenían los egipcios sobre ellos, todos ellos se pintaban con tez oscura. Siempre. No se pintaban blanco los egipcios. de Tubinga del Instituto Max Planck para la ciencia de la historia humana de Jena, ambos en Alemania, descifrando el genoma de los antiguos egipcios por primera vez, resultados inesperados. Al publicar estos hallazgos en Nature Communications, el estudio concluyó que los restos preservados encontrados en Abusir el Melek, en el Medio Egipto, eran los parientes genéticos más cercanos de las poblaciones del Neolítico y la Edad de Bronce del cercano Oriente, Anatolia y los europeos del Mediterráneo Oriental. Los egipcios modernos, en comparación, comparten mucho más ADN con las poblaciones subsaharianas. Los hallazgos han puesto patas arriba años de teoría en los que ha llevado a los egiptólogos a reevaluar la historia de la región mientras desbloqueaban nuevas herramientas para los científicos. Eran literalmente una civilización del Mediterráneo. Claro que iban a tener ADN... Claro que iban a tener ADN de pueblos del Mediterráneo. Ellos eran un pueblo del Mediterráneo. Dios, sos español. Tenés que saber lo que significa Mediterráneo. Científicos que trabajaban en el campo. Dicho de otra manera, los egipcios eran blancos, pero eso no ha desanimado a No eran blancos los egipcios. No es eso lo que está diciendo. los científicos que trabajaban en el campo. Dicho de otra manera, los egipcios eran blancos. No, no es dicho de otra manera. No eran blancos los egipcios. Literalmente, los egipcios, cada vez que se pintaban a ellos, siempre tenían piel oscura. Ay Dios, lo voy a tener que poner de nuevo. Uy, pero miren, miren. Pero qué blancos que eran los egipcios. Pero qué blancos que eran los egipcios, siempre pintándose con piel oscura. Y nadie me diga, no, pero Pochoclo, es que no tenían ningún color claro, porque también se ve que las ropas que usaban eran claras. Ahí se lo ponen bien blancas, no me jodan. Miren, miren acá, miren acá. No, estos sí que eran bien blancos. El nombre original del antiguo Egipto es Kemet, que significa
tierra de negros, tierra de los negros. Y esto lo dijo literalmente un historiador, que se acuerdan que vimos el video. El motivo por el cual empezaron a decir, no, los egipcios eran blancos, es literalmente biosupremacismo. Porque los antropólogos que llegaron ahí no podían creer que no blancos podían tener una civilización así. Sí, se nota que son arios. Se nota que son arios. Literalmente, los que se ponen a decir que los egipcios eran blancos es literalmente por una cuestión de supremacismo. Porque no pueden aceptar que una civilización de personas no blancas podía ser tan avanzada como los egipcios. Es literalmente por eso. Lo estoy diciendo yo, literalmente lo dijo un historiador. Pero eso no ha desanimado a estas personas a intentar escribir todo y decir, bueno, a lo mejor es que Cleopatra, concretamente, ella no era blanca. Pues no, Cleopatra sí que era blanca. De hecho, Cleopatra es la mujer que veis aquí. Y diréis, ¿por qué es así? Mirad los rasgos. Ah, es blanca por una estatua que no está pintada. Bien. Es que los rasgos, evidentemente, son europeos. Pues bueno, porque era de origen griego. ¿Por qué? Vamos a profundizar en la historia de Cleopatra. ¿Por Cleopatra qué rasgos nació alrededor europeos del ahí? 69, ¿Qué? de 60 son europeos. Paren, ¿por qué? En serio, ¿por qué asumamos que esta estatua es una representación 100% real de Cleopatra? ¿Por qué está viendo rasgos europeos ahí? What the fuck? ¿Qué? Porque tiene una nariz, una boca, rulos. Eso solamente existe en Europa. En serio, por qué europeo ahí? Literalmente, si me dicen que es una mujer de Medio Oriente, yo te creo. Yo no diría, no, claramente es una alemana. ¿Por qué? Cleopatra era descendiente de iraníes también, no solo de griegos. No, es que todos sabemos que los rulos nada más existen en Europa, en ninguna otra parte del mundo. Pero Pochoclo, el gran amigo de la infancia de Cleopatra, hizo un retrato de ella en el siglo XVIII y era blanca. No, es que es en serio, por más intelectual que sea este tipo, él no logra superar a Astro Recargado. Cuando el tipo dijo, miren, este pintor del siglo XVIII la dibujó blanca Cleopatra. Claramente él sabía cómo ella se veía. Es del siglo XVIII. Ok, Cleopatra murió décadas antes del nacimiento de Cristo, pero ¿qué importa? Siglo XVIII. Ambos están en el pasado, seguro eran amigos. Amantes incluso. Es más, debían ser la misma persona. Ese pintor era el alter ego de Cleopatra. Si mirad los rasgos, es que los rasgos, evidentemente, son europeos. Pues bueno, porque era de origen griego. Vamos a profundizar en la historia de Cleopatra. Cleopatra nació alrededor del 69 a.C. en Egipto. Su nombre, de origen griego, significa grande como el padre. Él fue el faraón Ptolomeo XII. Pertenecía a una línea de monarcas de la dinastía Ptolomeo. Nació en Egipto. Egipto está en África. Por lo tanto, era europea. Iniciada en el año 332 a.C., este año Alejandro Magno dirigió a las tropas griegas y macedonias en una batalla que liberó a los egipcios del dominio persa. Alejandría se convirtió en la nueva capital de Egipto, la ciudad era la capital de las palabras helenísticas y griegas, donde estaban los libros de escritores muy importantes del pasado. Y vemos cómo la nueva cultura griega se asocia con la antigua tradición religiosa egipcia. Ay, Dios, qué tipo ridículo. Que existía desde hacía 3000 años. Con lo cual, no ya es que los egipcios fueran blancos, sino que además la propia Cleopatra iba a ser de origen griego. Acordaos del gusto de Cleopatra y comparadlo con la actriz que han elegido para interpretarla. No tiene nada que ver, se parecen como un huevo y una castaña. Y ahora vamos a hablar. ¿Por qué lo dejaste medio segundo para que nadie pueda hacer la comparación, chabón? Y no, los egipcios no eran blancos. Cleopatra no era blanca. Y aun si te creyera que Cleopatra era blanca, los egipcios no eran blancos, animal. Del revisionismo histórico, porque esto es exactamente lo mismo que están haciendo aquí con la ley de memoria histórica. Revisionismo histórico. Las bolas que tiene el chabón. El tipo que te dice que los egipcios eran blancos y que no eran africanos. Él te está hablando de revisionismo histórico. El tipo que te dice que Egipto no está en África. Él te habla de revisionismo histórico. El descaro que tiene el chabón es increíble. No, es impresionante. Es impresionante. Miren. Escuchemos al señor en contra del revisionismo histórico. Eran africanos. ¿Por qué? De un tiempo a esta parte están intentando darnos a entender que Cleopatra era una mujer africana y que los egipcios eran africanos. Sí, pero no te gusta el revisionismo histórico, ¿eh? No sea cosa que le hagan creer a la gente que los egipcios eran africanos.
ley de memoria democrática cuando nos intentan dibujar a la Segunda República como un remanso de paz, de democracia, una situación idílica que vino a ser truncada por la derecha, cuando en realidad la Segunda República estuvo marcada por el pistolerismo político, el guerra civilismo, el enfrentamiento, la polarización, el asesinato de Calvo Sotelo, golpes de estado de la CNT con el PSOE en Asturias, golpes de estado independentistas en Cataluña, y que además surgió tras amañar unas elecciones que iban a ser unas elecciones simplemente normales y las ¿Pero tomaron de como un qué referéndum está monarquía república, hablando? en el que además perdió la República, solo que ganó la monarquía en el ámbito rural y no tomaron en cuenta la decisión de los pueblos en una época en la que la mayor parte de España vivía en pueblos. Entonces esto de lo que va es de reescribir la historia, porque esto se está interpretando de una forma ¿Qué? socialista. ¿Y por qué digo socialista? Bueno, ya sabéis que los socialistas dicen que la riqueza es una Paren, yo lo había dicho en broma. Él realmente dice que, es que son los socialistas que... en la que la mayor parte de España vivía en pueblos. Entonces esto de lo que va es de reescribir la historia, porque esto se está interpretando de una forma socialista. ¿Y por qué digo socialista? Bueno, ya sabéis que los socialistas dicen Ok, sí, título del directo. Los socialistas nos quieren hacer creer que Egipto está en África. Título del directo. Ya está. Está justificado. Nadie puede decir que esto es clickbait. Nadie puede decirme que esto es clickbait. Literalmente lo está diciendo este desgraciado en el video. ¿Qué coño tiene que ver eso con Egipto? Que Egipto estaba en Europa. ¿Ok? que la riqueza es una tarta, y que si alguien se lleva un trozo más grande de la tarta está dejando sin pastel a los demás. Esto lo habréis visto varias veces con dibujos pedorros, que es la manera que tienen ellos de intentar explicar sus opiniones políticas, cuando en realidad la riqueza no es la que es y punto. Si eso fuese así, seríamos más pobres ahora que en el Paleolítico porque hay más gente. La riqueza se puede crear y se puede destruir. El ejemplo ¿Seríamos más pobres ahora que en el Paleolítico? A ver. Más pobres que en el Paleolítico. Veo pequeños problemas en esto. Veo problemas en esto. Primero que nada, el Paleolítico empieza hace 2,58 millones de años. En esa época no había seres humanos para empezar. Pero bueno, se extiende bastante más que eso. Pero aparte de eso, es como... Más pobres ahora que en el Paleolítico. Literalmente vas a utilizar conceptos como pobreza o riqueza cuando no tenían ningún tipo de capacidad de producción la gente. O sea, cuando literalmente estaban... A lo mejor acababan de salir en el modo cazador-recolector. Vas a hablar... ¿Sabes lo que podríamos preguntar? Lo que podríamos preguntar es, ¿por qué era más fácil comprar una casa hace 70 años que ahora? ¿Por qué hace 70 u 80 años un obrero podía tener esposa e hijos sin necesidad ni que su esposa ni que ninguno de sus hijos esté trabajando y todos vivían bien en la casa? ¿Por qué con un sueldo de un obrero alcanzaba y a día de hoy, aún con ambos padres trabajando, puede que no alcance? Es más, aún siendo una pareja sin hijos trabajando, aún así puede que la pasen mal. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. No pensar, pero estamos mejor que la gente del Paleolítico. No. Algo está pasando. ¿Por qué si somos cada vez más tecnológicos, cada vez producimos más? ¿Por qué cada vez la riqueza está más concentrada en unas pocas manos? ¿Por qué cada vez hay más gente con menos? ¿Ok? ¿Por qué si un obrero, a día de hoy, con tecnología del siglo XXI, es decenas de veces más productivo que un obrero a principios del siglo XX, trabaja más horas en lugar de menos? Son cosas que a lo mejor vale la pena preguntarse, ¿no? Pero cuando sos tan deficiente mental que crees que Egipto no está en África, a lo mejor no sos capaz de hacerte esas cuestiones. De planteártelas, ¿no? Digo, a lo mejor no podés, chabón. ejemplo sería que se pueden hacer más tartas. Y esto es lo mismo. Ellos ven que en los libros de historia o que en las series hay demasiados blancos. Entonces la manera que tienen de intentar de mejorar el presente es cambiar el pasado, reescribirlo, pero de una perspectiva socialista, porque ellos podrían escribir o hacer documentales sobre africanos. Pero en lugar de eso lo que hacen es cambiar a los blancos, erradicar a los blancos. Podrían hacer documentales sobre africanos, pero en lugar de eso hacen documentales sobre los antiguos egipcios. Claro, podrían hacer documentales sobre africanos, pero eligen hacer documentales sobre los antiguos egipcios. ¡Claro! ¡Claro! Es un genio, ¿qué les digo, gente? Este chabón tiene un cerebro galáctico, ¿eh? Este chabón tiene un cerebro galáctico. Es impresionante.
Impresionante. Porque es la manera socialista, insisto. Ellos ven esto como un pastel en el que hay demasiados trozos para los blancos, hay que quitarles trozos a los blancos en lugar de hacer tartas nuevas. Podrían hablar de... ¿Cuándo mierda los socialistas se ponen a hablar de raza? En serio. Si al menos, si el ridículo este se pusiera a hablar de lucha de clases es una cosa. Pero ¿cuándo los socialistas se ponen a hablar de razas? ¿Cuándo? En serio. Este tipo de verdad, ¿leyó algo alguna vez en su vida? Porque me ha dado la sensación de que es otro tarado cuya educación está basada en memes. ¡No! ¡Pero los memes! ¡Pochoclo, mira los memes! ¡Te puedo mostrar los memes! Literal. Es otro tarado cuya educación está basada en memes. Estoy seguro, ¿eh? de, por ejemplo, un imperio cubo muy parecido al egipcio y que también tenía pirámides. Mirad. Las pirámides olvidadas de Sudán, en riesgo de ser sepultadas por la arena. ¿Esto de qué habla? Pues de la civilización nubia. La civilización nubia, que está en el actual Sudán, también construía pirámides, también tenía faraones, pero estos sí que eran africanos. Africanos, entiendas, esos... Los egipcios eran africanos, animal. Ok, ¿saben qué? No suelo hacer esto, pero comentario. Egipto está en África. Like si no estás lobotomizado. Ahí está el comentario. Egipto está en África, like si no estás lobotomizado. Ahí está. Listo, si... Díganme si se ve mi comentario. Avísenme. No me sorprendería que sea uno de esos tipos que ya me tiene bloqueado, pero... por las dudas. Y a propósito, denle like si pueden. De más está decirlo. Ok, continuemos. saharianos, no eran blancos. Perfectamente podrían hacer un documental sobre Sudán, sobre el Imperio Nubio, sobre el Kuru, Jebel Barkal y Meroe. O si lo que quieren es hablar de personas muy importantes, podrían hablar de Shaka Zulu, o podrían hablar, por ejemplo, de Mansa Musa. Mansa Musa, primero, la olvidada y fascinante vida de la persona más rica de la historia. Y este era africano. Podrían hablar del Imperio de Mali, podrían hablar de 40.000 historias. Y no les da la gana. No les da la gana. Tienen también muchísima mitología africana, tienen muchísimos relatos africanos. Y no están haciendo documentales sobre ello. Con lo cual, Mitología africana. Se va a poner a hablar de Wakanda, estoy seguro. esto va de intentar hacer el borrado ese de Jorge II, de intentar cambiar el pasado, no interpretar la historia como lo que fue, sino reescribirla para afectar de esta manera al presente, a la socioeconomía, a la política, haciendo un revisionado histórico. Mitología africana, no como Horus, Sobek, Tot. No. Osiris, Isis. No. Mitología africana real. Ay Dios, qué desperdicio de moléculas que es este tipo. En fin, gente, si les gustó verme sufrir, por favor no se olviden de darle me gusta y de comentar, eso me ayuda mucho. Y también suscríbanse a mi canal, Pensamiento Escéptico, para ver más videos como este en el futuro. Y mi otro canal, Pochoclo en 3D, donde reacciono a estas cosas en directo. Ahora sí, habiendo dicho esto, chao.